Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes nuevamente en su programa Diálogos. Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca, como siempre lo decimos, es promover la reflexión crítica, el respeto a la pluriversidad, a la diversidad, la descolonización, todo con miras hacia alcanzar un verdadero diálogo intercultural, que no solamente sea en la región, sino también en el país y, por qué no, en el mundo, ¿no? Porque es la aspiración de que entre las personas exista un diálogo intercultural, un respeto equitativo por las culturas y, bueno, y así alcanzar el bienestar de los pueblos, ¿no? De esa forma. El día de hoy tenemos un programa destinado a conversar sobre los tenientes gobernadores y la justicia comunitaria, teniendo en cuenta que tuvimos el día de ayer el primer Congreso Regional de Tenientes Gobernadores, el cual ha sido pues un hito histórico, ¿no? No hay antecedentes en la historia reciente y anterior también de un evento de esta magnitud, de esas características. Esperemos que esto continúe y siga desarrollándose en los próximos años, ¿no? Para eso tenemos un primer invitado. Estamos con el teniente gobernador de Cojata, el señor Mauro Cruz. Inmediatamente nuestro saludo. Mauro, muy buenas noches. Buenas noches. Saludar a IDECA Perú, que nos da siempre este espacio para que el pueblo pueda informarse. Así es. Bueno, lo primero que vamos a lanzar, Mauro, y vamos a observar ahora, es un video que se ha hecho sobre un resumen de las actividades de este primer Congreso Regional de Tenientes Gobernadores, que se desarrolló el día de ayer, en las instalaciones del Coliseo Universitario de nuestra primera casa de estudios. Ahí se realizó el Congreso, así es que vamos inmediatamente con este compacto sobre el primer Congreso. Nosotros representamos a la lluvia. Una vez que cogemos la vara de mando, ellos pues tienen que calmarse, porque si no, tal vez pueden recibir un latigazo para que puedan ser corregidos. El primer encuentro de tenientes gobernadores de la región de Puno se llevó a cabo el 6 de noviembre en el Coliseo de la Universidad Nacional del Altiplano, donde se tuvo una gran acogida, tocando temas de justicia intercultural, iniciativas legislativas y reconocimiento, funciones de tenientes gobernadores, tierra, territorio y el buen vivir. Hacemos intercambio de experiencias con los tenientes de todo el departamento de Puno. Fortalecimiento más que todo. Entre comunidades originarios estamos deshechos, cada uno por su lado, quechua, quechua, aymara, aymara. Pero este tipo de eventos nos fortalece. Conversarnos sobre nuestras costumbres para estar como puneños unidos. Porque nosotros tenemos bastantes necesidades. En las comunidades y distritos existen varios requisitos para ser teniente gobernador. No, tiene que ser los mayores de edad, porque tiene que saber cómo puede ordenar en la comunidad a la gente, tiene que autorizar a las personas, ordenar. Las personas, quienes más o menos podemos velar nuestro centro poblado, quienes, a ver cómo, qué necesidad, hay algún problema, quién puede resolver algo. Pasar anteriores tenientes, anteriores presidentes o presidentes de los barrios y no tener antecedentes penales. Obviamente ser ciudadano mayor de 18 años, ¿no? Ahora en mi zona, yo por ejemplo que represento a zona media, es por casa, o sea, por hogar. En mi comunidad nos elegimos de acuerdo a las viviendas, ¿no? que hay, ¿no? Entonces, en caso o también se opta por padrón. En las comunidades las mujeres tienen un gran rol como tenientes gobernadoras. Las mismas funciones cumplen las mujeres en el centro poblado Santa Rosa Vallarta. Podemos hacer bien la mujer o bien el varón. Eso es lo que pasa, ¿no? Porque en algunos lugares hacen los dos. Pero eso sí, automáticamente mi esposo también es el teniente, ¿no? Ser una autoridad mujer es bastante responsable, porque si un varón
Teniente gobernador, es fácil, las esposas atienden su desayuno, su comida, se va a su organización, a su reunión, que sea, ¿no? Pero las mujeres tenemos que cumplir muchas necesidades, tenemos que atender a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros animales, tenemos que asegurar, recién salimos. Para salir a un evento, una mujer en el campo, teniente gobernadora, tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana o 2 de la mañana para salir a la hora. Asimismo, los tenientes gobernadores cumplen funciones de fiscalizadores, en muchos casos de mediadores para la solución de problemas en las comunidades y distritos. Nosotros tenemos que velar toda la comunidad, también tenemos que cuidar las chacras. Somos entes fiscalizadores, ¿no? En cualquier acto de corrupción, nosotros intervinimos ahí. Un acto de maldad dentro de una comunidad, no, una pelea de terreno entre hermanos, entre vecinos, ahí estamos nosotros. Que nosotros representamos a las comunidades, vemos, ¿no? Digamos, fiscalizar, ¿no? Uno, y después de resolver problemas que pasan, puede ser de lesiones, pelea de terrenos. 10 funciones nos delegan nada más, pero el resto de en nuestras comunidades hay bastantes problemas. Si no seríamos tenientes gobernadores, ¿quién? Directo vendrían a la fiscalía, en fiscalía habría un montón de cerros papeles, porque nosotros algunas cosas juzgamos y nadie mismo, en nuestros lugares mismos. Si Dios quiera, comprenden, arreglamos ahí. Si no hay comprensión, pasamos a la prefectura, de la prefectura pasan a la fiscalía, si hay problemas un poco fuertes. El primer Congreso de Tenientes Gobernadores de la región Puno fue una buena oportunidad para compartir experiencias y conocer más sobre las funciones que cumplen los tenientes y tenientas en sus comunidades y distritos. Bien, hemos visto el informe que ha preparado nuestro equipo de producción sobre el primer Congreso Regional de Tenientes Gobernadores, en la cual, bueno, ahí se ha hablado de las funciones, se ha hablado un poco de las acciones que desarrollan los tenientes gobernadores. Bueno, ahora conversamos con nuestro invitado, el teniente gobernador de Cojata, Mauro Cruz. Antes de conversar sobre las conclusiones a las que se ha llegado, los acuerdos a los que se ha llegado, los temas centrales, sería bueno, Mauro, un poco también aclarar este impasse que ustedes han tenido para la organización, porque no ha sido pues todo color de rosa, ¿no? No ha sido que digamos ha habido un respaldo de la autoridad estatal de nuestro país, ¿no? Brevemente, ¿qué pasó? ¿Cuál es el impasse que hubo con la gobernadora? Brevemente, ¿cuál fue el problema que hubo ahí? Porque puede haber malos entendidos. Nosotros, los tenientes gobernadores, hemos tenido buena voluntad de coordinar con nuestros superiores, en este caso con nuestros subprefectos, ¿no? Y los tenientes gobernadores, una delegación de tenientes gobernadores, nos hemos reunido con la prefecta regional, y la prefecta regional tenía pleno conocimiento para el desarrollo de esta actividad. Es más, nos sugiere que invitemos a ministro de Interior, y ese documento también hemos presentado, ¿no? Y finalmente hemos presentado otro documento que siempre reclamó, por ejemplo, la autorización, ¿no? Para desarrollo de esta actividad, ¿no? En este caso hemos elevado a 3 documentos, ¿no? Pero resulta de que no hay voluntad, por ejemplo, para el desarrollo de esta actividad, ¿no? En una primera salida hemos invitado bajo documento a mis colegas tenientes gobernadores, a los 109 distritos hemos llegado, ¿no? Inclusive en algunas zonas hemos alcanzado a los mismos presidentes de tenientes gobernadores, en algunos a sus subprefectos, ¿no? Entonces nosotros estábamos confiados de que va a haber más convocatoria por mediante apoyo de los subprefectos distritales provinciales, ¿no? Pero en otra segunda bajada de bases, estamos llegando con nuestros trípticos, con nuestros afiches, ¿no? Visitamos, pero ya había otra versión por parte de los subprefectos, ¿no? Que el evento no está autorizado, ¿no? Es más, los tenientes gobernadores no hay por qué organizar, en otras palabras, ¿no? Entonces, preocupado más que todos los tenientes gobernadores, y la delegación que nos hemos promovido esta actividad, nos hemos reunido, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Tal vez será por la primera experiencia que se hace este tipo de actividad, ¿no? Entonces, seguimos adelante, porque como nosotros somos elegidos en una comunidad, nosotros no retrocedemos.
El aymara tiene su posición, cuando acciona. De igual forma los hermanos quechuas, ¿no? Hemos decidido y el resultado ha sido éxito el día de ayer. Así es. Bien, era importante esa aclaración, ¿no? Porque no hubo, claro, y es bueno aclarar, de parte de ustedes hubo una predisposición desde el inicio a que la prefectura esté pues incorporada, sea parte, ¿no? Pero claro, ha habido pues razones que seguramente habrá un momento para preguntar, ¿no? ¿Por qué no se respaldó, no se apoyó? Pero bien, vamos a seguir conversando ya más sobre los temas que se desarrollaron, las conclusiones a las que se abordaron, pero lo vamos a hacer luego de una pequeña pausa comercial. Bien, y seguimos desarrollando nuestro tema del día de hoy, que es sobre tenientes gobernadores y justicia comunitaria, alrededor del primer Congreso Regional de Tenientes Gobernadores de la región de Puno. Y estamos conversando precisamente con Mauro Cruz, que es teniente gobernador de Cojata. Mauro, quizás ya de una vez que nos cuentes cuáles son los acuerdos, conclusiones a los que ha llegado este primer Congreso Regional de Tenientes Gobernadores. Antes de dar los acuerdos, quiero aclarar, ¿no? Porque para desarrollar este tipo de actividad a nosotros nos amparaba la misma Constitución Política del Perú, como también los convenios y tratados internacionales que nos amparan a los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, en este Congreso hubo 10 acuerdos. Uno de ellos, por ejemplo, hemos en su mayoría indicado que nos reafirmamos la identidad cultural y espiritualidad y mantener el equilibrio con la madre tierra, con lógica complementaria, ¿no? En este caso los tenientes gobernadores, en la mayor parte siempre actuamos par, chachawarmi, ¿no? Entonces, eso hemos indicado en un primer acuerdo. El segundo acuerdo es recordamos y exigimos el reconocimiento de nuestros territorios y recursos naturales de nuestros pueblos, ¿no? Y otro acuerdo también es, nos reafirmamos labores como autoridades originarias que ejercemos en el marco de los derechos de los pueblos originarios. Cuarto, rechazamos la presunción de la ley 28895. ¿Por qué? Porque hay una ley donde establece que los tenientes gobernadores solamente tenemos que cumplir ciertas funciones, ¿no? Entonces, en este acuerdo, los tenientes gobernadores han manifestado de que hay que reformular esta ley, ¿no? Para que se incluya las funciones de los tenientes gobernadores que nosotros tenemos en la comunidad. Otro de los acuerdos es, proponemos, bueno, decía, ¿no? La reforma de la ley, ¿no? La norma, ¿no? Entonces, el otro, en su conjunto también han analizado más que todo el tema de la Constitución Política del Perú. Pero analizándolo, ellos mismos han indicado la reforma constitucional, ¿no? En este caso, para que los líderes, autoridades originarias sean directos partícipes, ¿no? Otro de los acuerdos tenemos, por ejemplo, rechazamos las declaraciones vertidas por la prefecta regional, señora Perpetua Ataca, quien desconoció el evento catalogándolo ilegal, ¿no? Afirmamos que para los pueblos quechuas, aymaras, uros, es legal, amparado en los instrumentos internacionales, como también en la Constitución Política del Perú. Y el otro acuerdo es continuar con el fortalecimiento organizacional en el marco a la libre determinación de los pueblos aymaras, quechuas, uros. Y desde luego conformar, ¿no?, delegados colegiados por distrito, por provincia, ¿no?, para que ellos se contacte directamente entre autoridades, tenientes gobernadores. Y otro de los acuerdos, porque en este evento no hemos concluido, porque teníamos agendas ya indicadas, pero por cuestiones de tiempo hemos planificado para el siguiente evento. Vamos a desarrollar las agendas que teníamos, ¿no? Entonces, en este evento, por ejemplo, vamos a desarrollar recursos hídricos, porque es uno de los temas de suma importancia en nuestros territorios, ¿no? Eso sería para el siguiente congreso. Para el siguiente. Es más, vamos a nuevamente, está en la agenda, por ejemplo, lo que es la formulación de iniciativa legislativa de reconocimiento de autoridad ancestral.
Y el segundo Congreso Regional de Tenientes Gobernadores se lleva a cabo el 21 de diciembre del presente año en la provincia del Collao. Y el tercer Congreso Regional de Tenientes Gobernadores se lleva a cabo en la provincia de Azángaro en el año 2018, más o menos una fecha tentativa nos hemos dado en el mes de marzo. Y el cuarto Congreso Regional de Tenientes Gobernadores se lleva adelante en la provincia de Huancané. Muy probable se lleve estas fechas, ¿no? Y los acuerdos, conclusiones que hemos desarrollado, los documentos vamos a alcanzar a diferentes niveles de gobierno, ¿no? En este caso a nivel acá de Perú, como también a nivel internacional. Son los acuerdos que hemos llegado, pero estos acuerdos más vamos a fortalecer en el segundo congreso que vamos a desarrollar en la provincia del Collao. Pero de alguna forma, Mauro, con todas las cosas que se han planteado de la reafirmación de la identidad, el vínculo con la Pachamama, territorio, recursos naturales, en fin, incluso este planteamiento bastante osado con respecto a la reforma constitucional, bueno, ya es un avance, ¿no? Es una primera piedra bastante bien establecida, y en el Congreso que van a ser el siguiente en ILAVE ya se profundizan, ¿no? más los temas. Viendo un poco los temas que se han desarrollado, las conclusiones a las cuales ustedes han abordado, ¿qué podemos esperar hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál es el horizonte, los grandes objetivos que como tenientes o gobernadores ustedes están encauzando, ¿no? Porque claro, hay toda una agenda, pero siempre hay una visión sobre la autoridad ancestral que ustedes representan. El objetivo principal es que exista una organización sólida a nivel de las autoridades originarias, ¿no? En este caso a nivel de los tenientes gobernadores, porque ancestralmente siempre hemos existido, ¿no? Los tenientes gobernadores, pero entre comillas tenientes gobernadores hoy, ¿no? Pero anteriormente teníamos nuestros propios nombres, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se quiere lograr en el futuro? Por ejemplo, a nivel de nuestro país hay leyes como por ejemplo la consulta previa, ¿no? En este caso, dichas consultas se tienen que hacer directo a nuestras autoridades representantes de nuestras comunidades, más no aquellos que, por ejemplo, no se autodenominan como líderes representantes de nuestros pueblos, ¿no? O como aquellos políticos, por ejemplo, hablan por nosotros. Más a futuro, ¿no? Las consultas deben ser directo a las comunidades y a sus autoridades representativas, ¿no? Es más, a nivel de nuestras comunidades tenemos nuestras autonomías de organización, sistema de autogobierno, ¿no? Entonces, en esto hemos indicado que en esta ley 2889-2 hemos indicado que se incluya, ¿no? Que se incluya en esa ley para que nosotros, como autoridades originarias, podamos visibilizarnos más, ¿no? Inclusive nuestros hermanos han propuesto que esta actividad podamos desarrollar no solamente en la región de Puno, sino que también a nivel macroregión, como también a nivel nacional. De esa forma tendría que haber impacto, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué cosa queremos llegar? Para que los debates, ¿no? Algunos acuerdos que sean tú a tú, que no nos diga que el teniente gobernador es abajo, después ya viene, tal como está estructurado el gobierno, o sea, a nivel del Estado, ¿no? Sino que el diálogo, el debate debe ser tú a tú, ¿no? Entonces la autoridad máxima en una comunidad es el teniente gobernador. Entonces, si es así, debe haber respeto, ¿no? Entonces, como yo, por ejemplo, teniente gobernador, inmediatamente yo debo tener entrevista con el, por ejemplo, con el gobernador regional o con un alcalde directo, o si no con el mismo presidente de la República o con un congresista, que no nos diga que usted es autoridad menor, entonces usted no puede tener entrevista directa, ¿no? Entonces son cosas así que más adelante vamos a llegar, ¿no? Así es. Y bueno, siempre con la idea que tú has dicho, ¿no? De fortalecer la organización y fortalecer las funciones de una autoridad ancestral que realmente, tal como los planteaba, ¿no? No hay el respaldo de carácter legal, las condiciones, ¿no? Para que esté fortalecida.
Bien, en realidad estamos muy complacidos, ¿no?, con que se haya desarrollado este primer Congreso Regional de Tenientes Gobernadores, el segundo, como bien se ha indicado, que va a ser ahora en diciembre en Ilave, después para el 2018 se tiene planeado en Azángaro y Huancané. Bueno, en realidad todo con la finalidad de que las autoridades ancestrales, en este caso los tenientes gobernadores, se fortalezcan como organización y bueno, como bien se dice, ¿no?, hay una representación que es muy diferente a las personas que son electas o que son funcionarios, ¿no? Es muy diferente porque acá hay una auténtica representación originaria. Bien, Mauro, muchísimas gracias por tu participación. IDECA siempre está con las puertas abiertas para el trabajo que ustedes desarrollan. Quizás unas palabras finales. Más bien agradecer, IDECA siempre desde el inicio a la fecha nos ha apoyado, más que todo con la convocatoria, ¿no? Entonces felicitarle a las instituciones que también nos han cooperado para el desarrollo de esta actividad, ¿no? Seguramente más adelante vamos a trabajar en conjunto porque de eso se trata, ¿no? Más bien debo aclarar de que los tenientes gobernadores no estamos en contra de nuestros subprefectos, ¿no? Más bien ellos nos tienen que cooperar, apoyar, ¿no? Entonces seguramente este tema vamos a tratar en el segundo congreso, en qué vamos a llegar, ¿no? Una vez más reitero que nosotros no somos enemigos de ninguna autoridad regional, nada. Más bien nosotros deseamos que ellos trabajen transparentemente, ¿no? Tanto gobierno regional, tanto gobierno municipal, y los subprefectos también que trabajen en conjunto con nosotros, ¿no? Que no nos deja a un lado, que el teniente gobernador es menor categoría, que nosotros tenemos que tomar decisiones. Nosotros en nuestras comunidades tomamos decisiones, ¿no? Entonces hay contradictorio con las funciones que nos establece a través de la instancia que nos representa, ¿no? Entonces, eso más adelante vamos a mejorar y tenemos que ser escuchados por las entidades que nos representan. Así es, muy bien, esas palabras finales muy claras, ¿no? La intención siempre es sumar, y esa es la visión, esa es la diferencia, pues, cuando se habla con autoridades ancestrales, ¿no? Siempre es la intención de sumar, de ir hacia adelante, no de generar ese juego político, esas cortapisas que a veces siempre existen en la política tradicional, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Mauro Cruz, él es teniente gobernador de Cojata, parte de la organización de este Congreso Regional de Tenientes Gobernadores. Bien, hacemos una pausa comercial y retornamos. Muy bien, estamos conversando sobre tenientes gobernadores y justicia intercultural y en este bloque contamos con el doctor Jacinto Ticona, él en representación de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, primero el saludo y inmediatamente también quisiéramos recoger su posición, la opinión que se tiene sobre este evento tan singular, tan especial que se ha desarrollado. Doctor Jacinto, muy buenas noches. Buenas noches, Elan. Gracias por invitarnos a este importante programa. De verdad, soy uno de los que sigue cada martes, tengo entendido que IDECA emite esta programación a través de televisión universitaria. En realidad, el evento ha sido sumamente valioso, creo que ha marcado un derrotero en la región Puno. Antes no vi un congreso regional de esta envergadura, donde los tenientes han tomado una decisión hasta cierto punto valiente, porque uno podría decir cómo los tenientes no están con sus subprefectos y su prefecta regional, pero luego tú ibas entendiendo de que son miembros de pueblos originarios y no necesariamente van a estar con sus autoridades de jerarquía, por llamarlo así, porque en el fondo ellos representan a sus comunidades y donde van no dejan de ser miembros de esos pueblos originarios, siguen siéndolo, y por eso es que han venido con todas sus indumentarias, como debe ser. Creo que en los días anteriores un poquito se ha trastocado, ¿no?, de su naturaleza, se ha, digamos, pretendido desconocer hasta cierto punto, deslegitimar de algo que ellos ya tienen legitimado a través de sus comunidades, y eso nadie se los quita. Y además porque el convenio 169 y otros marcos normativos así lo respaldan. O sea, eso es importante aclarar, ¿no? Este tipo de respaldo, este tipo de apoyo de carácter legal
que tienen las comunidades originarias, los pueblos ancestrales para autoorganizar algún evento, ¿no? No necesariamente pidiéndole permiso a la alcaldía, a la prefectura, ¿no? Porque de alguna forma se ha pensado de que, bueno, si es que la prefectura no daba el respaldo, no tenían por qué organizarse, pero en realidad existen dispositivos legales. Así es. Para. Si nosotros revisamos el convenio 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, expresamente señala que hay dos niveles, digamos, dos categorías, ¿no? A nivel de pueblos originarios. Derechos colectivos como pueblo, aymara, quechua en el caso de Puno, Uro, y derechos como miembro de ese colectivo, de ese grupo humano, de ese pueblo aymara, de ese pueblo quechua, ya con nombre propio, ¿no? X persona. Y esos son los tenientes gobernados, bueno, llamados tenientes por el derecho positivo, porque en realidad ellos tienen su propia denominación, ¿no? Que tiene incluso toda una explicación natural. Entonces, en estos dos ámbitos, tanto comunitario como derecho colectivo y como persona, miembro de ese pueblo colectivo, o sea, ellos no pueden dejar de ejercer su derecho en el día a día. Y lo que han hecho el día del Congreso es ejercer ese derecho de reunirse pacíficamente, de fortalecer sus valores, y así lo expresa aquí el artículo 5, por ejemplo, de la Declaración de las Naciones de los Pueblos Originarios. Dice: los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones. ¿Cómo refuerzan, cómo conservan, cómo enaltecen sus propias instituciones ancestrales? ¿Acaso no es reuniéndose? ¿Acaso no es intercambiando opiniones? ¿Acaso no es generando espacios de debate entre ellos? No aleja el debate a ellos porque son pueblos originarios, o sea, ellos perfectamente debaten sus cosas, ¿no? En el ámbito interno y también externo. Digo externo porque puede merecer la invitación de terceros, como ha ocurrido en este caso. Nos han invitado a nosotros y a otros ponentes. Nosotros somos terceros, pero ellos son propiamente miembros de esos pueblos originarios. Y por otro lado, la Constitución igual los respalda, porque en nuestro país cualquier ciudadano puede reunirse pacíficamente en un congreso, en un seminario, un foro, y para eso no necesitamos una autorización, ¿no? Sería ridículo, digamos, de que mañana alguien quiera organizar un foro aquí en la universidad y pidamos autorización a la prefectura. Eso no se va a dar. Entonces creo que no se ha entendido, en mi opinión, no hubo una adecuada comunicación, una sintonía entre la prefectura regional, sus subprefectos y los tenientes gobernadores. Eso sin duda debe superarse, en mi opinión, más adelante, y evitar, digamos, situaciones de repente de discrepancia que no ameritaban para este Congreso. Es cierto, ¿no? El hecho de que ese articulado que pones de la Declaración Universal de los Pueblos, Naciones Unidas, de los pueblos originarios, ¿no? Que tienen el derecho a fortalecer sus propias instituciones, ¿no? Fortalecer sus propias instituciones, o sea, creo que queda bastante claro. Así es, y una de sus instituciones son a nivel del sistema originario, del sistema jurídico originario, tienen autoridades comunitarias, y está ahí, en el caso puneño, los presidentes comunales, y están los tenientes gobernadores. Entonces, forman parte de ese sistema jurídico ancestral estas autoridades. Si no tendría autoridad, no existiría derecho, ¿no? Para que exista derecho comunitario tiene que existir un nivel de organización a nivel de autoridad reconocido, legitimado. Y esto de los tenientes es totalmente legitimado. Por eso es que ellos representan en primer lugar a sus comunidades, a sus parcialidades. Ya con la ley, con el reglamento del Ministerio del Interior, obviamente desde el derecho positivo representan, digamos, al Ejecutivo, al gobierno, porque el gobierno necesita tener presencia en esas comunidades, en esos ayllus, en esas parcialidades. Pero en estricto, por naturaleza de su forma comunitaria de organización,
de ese sistema comunitario, ellos forman parte de ese sistema como autoridad que coopera, que contribuye a la resolución de conflictos. Y aquí yo tengo un texto de Antonio Alfonso Peña Jumpa, él es catedrático de la Pontificia Universidad Católica. Él ha realizado unos estudios en 3 comunidades de la provincia de Huancané hace algunos años atrás, y él ya en esa época identifica a las como autoridad originaria propia de las comunidades a los tenientes gobernadores. Incluso detalla, precisa que los tenientes gobernadores sí imparten justicia. Y permítame solo leer un párrafo, porque esto me permito decirlo aquí porque se ha ido comentando en algunos medios, en algunos espacios, de que los tenientes no pueden impartir justicia, ¿no? Porque su ley no les autoriza. Falso, ¿no? O sea, vamos a ver, dice, en los procedimientos de resolución de conflictos, las autoridades intervienen asistidas por algunos miembros de la directiva comunal, como el vicepresidente, el secretario, el fiscal, y por los 2 alguaciles o comisarios, le pone entre comillas, que siempre acompañan al teniente gobernador del sector o de la comunidad. A su vez, en algunas comunidades puede sumarse el teniente agrario o teniente forestal o cualquier otro teniente más específico, ¿no? Como una autoridad especial que acompaña o interviene en la resolución de determinados conflictos. Está hablando de los tenientes, cómo se organizan, cómo a ese nivel comunitario ellos resuelven conflictos. Claro, y ese es el hecho de desarrollar este punto de la justicia comunitaria, ¿no? Solo que en realidad en nuestro marco normativo todavía no hemos, digamos, dado los pasos como Estado nacional para incorporar, digamos, ¿no? darle el lugar que corresponde, ¿no? Pero, un estatus jurídico. El estatus jurídico exacto, ¿no? Que corresponde a tener justicia comunitaria establecida. Pero bueno, se supone que con el correr de los años vamos a alcanzar eso, ¿no? No creo que nos quedemos estancados con el derecho positivo actual. Pero tenemos una intervención, una pequeña entrevista que la vamos a pasar para que también seguir conversando, dialogando de este tema. Mandamos entonces la entrevista sobre este aspecto de justicia comunitaria. Cuando se habla de justicia intercultural, estamos hablando pues del entendimiento entre culturas, ¿no? Y el entenderse entre culturas significa complementación, diálogo, significa comprensión mutua, ¿no? No hay, digamos, verdadera interculturalidad cuando una sola de las partes quiere imponer, quiere imperar, ¿no? Y quiere ver al otro de manera todavía subestimante o subordinada, ¿no? Entonces, una cuestión básica para, digamos, avanzar en interculturalidad es pues la simetría, es la igualdad de condiciones, ¿no? Y eso es algo que se construye a nivel de lo que significa pues la educación y la valoración, ¿no? Bueno, esto por un lado, de modo tal que si hablamos de justicia intercultural, son los, digamos, voceros de la justicia ordinaria quienes tienen que entender a la justicia originaria y viceversa también, ¿no? Pero poniéndose en un espacio común de simetría, de ética, de respeto y sobre todo siendo los dialogantes valorables, ¿no? Valorativos en lo que significa este diálogo, este contacto intercultural. Bueno, el trabajo de los tenientes gobernadores como de los jueces de paz no letrados es ciertamente incómodo, ¿no? Porque realmente son designados, ¿no? A través de los mecanismos del propio Estado y en buena cuenta representan al Estado, ¿no? Esto no tendría nada de malo si es que ellos también tendrían cierta autonomía para poder a su vez sentirse representantes de las comunidades campesinas, etc. Pero muchas veces el Estado los ve con cierta ojeriza, ¿no? Y ellos mismos se sienten incómodos, como repito. ¿Por qué? Porque de algún modo representar al Estado es como ponerse en contraposición a sus propios hermanos comuneros, ¿no? Campesinos o originarios, ¿no? Y esta situación es, pues, como repito, incómoda. En realidad no debería haber tal incomodidad si es que existieran niveles de coordinación en ambas justicias.
Y no es una cuestión separatista decir pues soy del Estado o no soy del Estado. Si hubiera esos niveles de coordinación, en realidad uno podría ser de cualquiera de los dos lados, del Estado o no del Estado, ¿no? Y es así como también existen los ronderos. Los ronderos en muchos de los casos se les reconoce su autonomía, pero cuando los ronderos están vinculados a los trabajos de los municipios, de los gobernadores, etc., entonces también se les liga con el Estado. Consiguientemente, esta dicotomía, esta diferenciación es lo que trae esta incomodidad. Yo diría que ahí el núcleo central es este tema de la coordinación, ¿no? En realidad, todos somos parte del Estado y nos guste o no nos guste, formamos parte de esa pluralidad jurídica y política que finalmente define lo que es el Estado. Pero lo que está mal es que a veces el Estado es segmentador, ¿no? Es el que separa las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estos niveles de coordinación deberían de impulsarse, deberían complementarse para que justamente no haya este tipo de incomodidades. Ahora, la labor de los tenientes gobernadores pues, es una labor coadyuvante, de apoyo, ¿no? Es una labor que es hasta necesaria porque indudablemente para los fines de alcanzar justicia se requiere la concurrencia de todos, ¿no? Y el trabajo que hacen los tenientes gobernadores, como el trabajo que hace la policía, el trabajo que hacen las juntas, el trabajo que hacen los representantes de los barrios, todo se suma a lo que llamaríamos el sistema de justicia. Lo mal está de que en muchos de los casos a veces uno se alinean con los fines del Estado, por ejemplo, en lo que es la justicia ordinaria y desconocen la otra justicia. Estas cuestiones de separación, de exclusión, de diferenciación es lo que nos hace daño, ¿no? Por eso que es importante cuando se habla de lo intercultural verlo como una cuestión de coordinación, ¿no? Lo intercultural no separa nada, se supone que ya se ha integrado, porque lo inter ya significa compenetración, ¿no? Pero cuando se habla de lo intercultural y se sigue separando, se sigue excluyendo, entonces nada hemos avanzado en interculturalidad. Bien, Jacinto, hemos visto un poco la intervención del doctor Boris Espezúa, hablando un poco de este asunto, ¿no? De la justicia intercultural y que deben estar articuladas, ¿no? Cosa que nos falta. Sí, en realidad en el Perú hemos pasado un primer debate que era si las comunidades campesinas, comunidades nativas o las mismas rondas campesinas impartían o no justicia. Ese debate ya pasó, ya está claro que imparten justicia. Lo que está todavía en debate ahora es qué materias conocen las comunidades campesinas nativas y qué materias conoce el fuero ordinario, el Poder Judicial. Entonces hay incluso hasta 2 proyectos de ley que se cayó porque las rondas campesinas han observado, porque no fue legitimado desde las bases esas propuestas. Y ahí también los congresistas no han tenido tino como para recoger primero, ¿no?, de los mismos actores, que son tenientes, presidentes comunales, presidentes de rondas, etc., ir armando desde abajo hacia arriba y llevar la propuesta, sino hicieron ya en carpeta y lo presentaron al Congreso y naturalmente la ronda hasta cierto punto se ha visto como excluido. Y dijo, no he formado parte yo en esto, y así es que retírenlo, archívenlo, y así fue. Entonces ahora se va a tener que volver a armar, digamos, otra propuesta normativa de esto de ley de coordinación. En parte se dice también de que a lo mejor no necesitamos la ley porque finalmente podemos, en el marco del entendimiento de lo que plantea el doctor Boris, del reconocimiento del uno al otro, viceversa, no creando asimetría sino simetría, ¿no?, acercamiento, como en el modelo colombiano. No necesitaríamos finalmente la ley de coordinación, sino con casos prácticos muy puntuales podríamos ir resolviendo los niveles de coordinación. Pero eso todavía en el Perú no hay condiciones, porque todavía el juez, no todo juez, mira mal al rondero. O a la inversa, también el rondero ve mal a algunos jueces. Digamos, por la misma situación de corrupción, no todos los jueces están involucrados en eso, pero digamos, se percibe así, ¿no? Entonces, eso aísla
no une, no ayuda en el acercamiento. Entonces hay situaciones de, digamos, que no están ayudando a esta coordinación. Tal vez con el tiempo probablemente avancemos, pero ahora no lo veo todavía yo condiciones en Puno. El doctor Hernán Laime ha hecho el esfuerzo de hacer ese acercamiento. Antes, peor, teníamos un poder judicial totalmente alejado de la justicia comunitaria. Y entonces, en vez de acercar, creábamos más distanciamiento. Ya con los talleres, las jornadas que hizo el Poder Judicial, entiendo que ahora hay algo de acercamiento. Pero como ellos dicen, estamos todavía en enamoramiento, todavía no nos hemos casado. Y cuando dicen los ronderos, dicen, ¿cuándo? Ya pues de una vez casémonos, ¿no? Y siempre ahí el doctor Laime explicando ahí de manera jocosa a veces, ¿no? De que, bueno, el enamoramiento no es pues de un día para otro, ¿no? Puede durar años. Pero está durando muchos años. Muchos años, ¿no? Enamorámonos bien, dice él, ¿no? Pero puede cansar eso, puede cansar y puede generar más allá de un acercamiento, una ruptura. Entonces, pero no hay que perder de vista la esperanza finalmente de algo puede surgir en el caso de Puno. Digo en el caso de Puno porque cuando tú conversas con los ronderos, por ejemplo, de Cajamarca, ahí no hay un acercamiento cercano como sí acá con el Poder Judicial y los ronderos. Hay un distanciamiento fuerte, ¿no? Hasta cierto punto incluso un odio, ¿no? Uno se tilda, ¿no? Esa justicia no sirve, dice. El otro dice, no, la otra justicia no sirve. Entonces, llegar a ese extremo de radicalismos no ayuda, ¿no? Entonces, aquí en Puno estamos tratando de construir la Defensoría del Pueblo, IDECA, hay varias instituciones, ¿no? De este espacio de pluralidades, por ejemplo, me parece importante aquí en Puno, gente que ha estado entrando poco a poco a analizar aspectos interculturales, no solo en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito de salud, ¿no? Salud intercultural, educación intercultural, justicia intercultural. Es decir, estamos tratando de abrir el espacio, digamos, del debate también, y no solo se cierre en lo positivo, en lo estatal, sino también veamos esas otras particularidades que por años han existido y existirá por siempre. Así es muy cierto, ¿no? Todo lo que has mencionado, ¿no? La idea es que se llegue a un punto en el cual se articulen tanto la justicia ordinaria de carácter estatal con la justicia comunitaria, cosa que nos llevaría a una justicia intercultural, ¿no? O sea que es lo ideal. Ese encuentro, ¿no? Claro, como tú indicas, ¿no? O sea, hay situaciones en las cuales sí es más confrontacional, pero creo que en nuestra región yo percibo de que hay una mayor posibilidad de integración, ¿no? Y creo que de ahí viene mucho el hecho de que la misma población, ¿no? La misma población nos da muestras a la manera de la población de encuentros de tipo intercultural, ¿no? Lo que es, más allá de lo estatal, ¿no? Lo que yo percibo que está esperando los ronderos, comuneros, tenientes, estos actores de justicia especial comunitaria, es un gesto ya concreto del actor de justicia ordinaria, de un fiscal, de un juez. Yo recuerdo un caso, más de un caso, cuando trabajé en Chumbivilcas, hace ya 10 años atrás, donde también existen rondas campesinas. Había un fiscal que cuando llegaba un caso a su despacho, lo primero que él hacía era averiguar, indagar si ese caso pasó por ámbito comunitario, por un fuero comunitario, por la justicia especial comunitaria, y convocaba al teniente gobernador, convocaba al presidente comunal y al presidente de la ronda a su despacho, y se enteraba qué nivel, digamos, de justicia se había impartido. En algunos casos sí, y en gran parte se decía de que ya había acta y por tanto no me ameritaba que se abra el caso a nivel fiscal, porque él entendía que se estaría juzgando doblemente, investigando doblemente cuando ya fue resuelto en el ámbito comunitario. Pedía el acta comunal y con eso él sustentaba y archivaba. Y tengo ahí sus resoluciones de archivamiento y eso todavía no hay en Puno. Pero ese es un acto ejemplar. Ejemplar, un gesto. Por eso digo, por ejemplo, ese gesto es concreto, ayuda a que el otro actor mire de buena manera al Estado y no de mala maneras. Y entonces
ayuda a articular en estos niveles de coordinación. Entonces los ronderos ya, casi como en su despacho, están ahí como el fiscal, interactuando. Y yo les comentaba esa experiencia por acá y les cuesta a los fiscales, porque el fiscal tiene una lógica de persecución, de cumplir lo que la ley le dice, y si no lo hago, es que si no abro el proceso investigatorio, me cae a mí una multa o una investigación, o sea, hay el miedo. Pero yo le digo, mira, hubo casos de eso, no va a pasar nada, ¿no? Finalmente tú estás, al contrario, reconociendo un ámbito de justicia comunitaria, no te estás inventando, hay un sustento con la que tú, con una resolución, puedes archivar el caso. Entonces, ese paso falta dar acá, pero para eso necesitamos, nuevamente, gesto, pasar de ese enamoramiento al casamiento. A ese encuentro ya con cosas concretas, ¿no? Así es, cosas concretas. Ese ejemplo es muy importante, ¿no? Son gestos, son actitudes que tienen que tomar los mismos fiscales, ¿no? El mismo aparato de justicia, ¿no? Esperemos que pase eso. Yo tengo la impresión de que vamos a llegar. Se va a llegar a eso. Seguramente no habría que ver en qué tiempo, ¿no? Ese enamoramiento se concretice. Agradecemos la presencia de Jacinto Ticona, defensor del pueblo, y siempre contentos de tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes. Bien, ya llegamos a nuestro punto final, simplemente algunas indicaciones de carácter institucional, precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? De la justicia intercultural. IDECA, la Escuela Intercultural de la Corte Superior de Justicia y la Dirección Desconcentrada de Cultura convocan al curso de actualización en justicia intercultural, precisamente lo que estamos dialogando. El cronograma de inscripciones y presentación de documentos es hasta el 10 de octubre y el inicio de clases el 11 de noviembre. Bueno, 10 de noviembre e inicio de clases 11 de noviembre. De igual forma, el día de mañana, miércoles, a las 5:30 de la tarde, de igual forma, IDECA, la Dirección Desconcentrada de Cultura, organizan en el marco del 6º ciclo de conversatorios. Mañana se va a desarrollar el tema de experiencias radiales y televisivas de comunicación intercultural en contextos monoculturales. Y ahí el equipo de comunicación de IDECA va a estar presente. En esta ocasión nos toca un poco conversar de comunicación intercultural. Así es que mañana a las 5:30 en la Casa de Conde de Lemos. Y también con respecto a nuestro diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas, el día 10 y 11 de noviembre se desarrollará el 7º módulo titulado Interseccionalidad en la Constitución de la Opresión y la Exclusión contra las Mujeres, un tema bastante específico vinculado al campo del feminismo, al tema de género, al tema de mujeres. Entonces, eso es el 10 y 11 de noviembre. Y finalmente, también mañana, en el espacio radial que tenemos en Radio Pachamama, a partir de las 9:30, en el programa Hablemos de Nuestro Mundo, se tocará un tema interesantísimo, un tema de historia. Puno en la historia. Y bueno, para eso el equipo de comunicación ha invitado a historiadores destacados de la región para hablar un poco de este aspecto muy singular, el tema de la historia. Así es que mañana en Pachamama, a partir de las 9:30, hablaremos de Puno en la historia. Bien, de esta manera llegamos ahora sí a nuestro punto final. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.